Entonces estábamos resumiendo lo que vimos antes en la introducción en el primer capítulo, vimos la importancia del corazón, entendiendo el corazón como todo el yo interior, todo el ser interior, ¿cierto? Donde radica el centro de la operación del ser humano, y el comportamiento y la conducta solamente como una expresión exterior de todo lo que sucede en el corazón, y el llamado del autor a que no centremos la crianza simplemente en el comportamiento, sino vayamos al corazón. En los siguientes capítulos, que fueron los que se abordaron la semana pasada, se mostraron las influencias formativas y la orientación hacia Dios. Vimos que dentro de las influencias formativas, que obviamente sí van a tener un influjo importante en la formación de nuestros hijos y en nosotros mismos, están un montón de variables: la estructura de la vida familiar, los valores, los roles, la manera como resolvemos nuestros conflictos, la historia familiar, cómo respondemos al fracaso. Todo eso obviamente que va a influir y va a conformar toda la experiencia y todas las circunstancias externas de las personas, que obviamente pues van a influir en lo que va a llegar a ser esa persona. Pero el mismo capítulo nos decía que lo que llega a ser la persona, lo que la persona llega a ser, obviamente tiene que ver con toda esa experiencia, con todas esas influencias formativas que se vieron la vez pasada, pero también con la reacción a esa experiencia. No es solamente las circunstancias, ¿cierto? Ustedes pueden ver historias terribles de niños que han sufrido de pronto violencia, una mamá descuidada, de pronto un hogar disfuncional, ¿cierto? Y desde ese mismo hogar puede surgir un hombre violento, criminal, pero también pudiera ser un hombre piadoso, ¿sí? ¿Y eso de qué dependió? De la reacción de esa persona a esa experiencia. ¿Y de qué depende la reacción a esa experiencia? En la sesión pasada se vio que es en función de la orientación de su corazón hacia Dios. Por eso es que ahí va a estar el foco de nuestra crianza, en cómo ayudamos a nuestros hijos a orientar su corazón hacia Dios. Y ese fue como el resumen de la sesión pasada, ¿no? De los capítulos 2, de las influencias formativas y la orientación hacia Dios. Y veíamos que evidentemente Dios, al habernos hecho a imagen y semejanza de Él, en parte de esa imagen y semejanza a Él, nos hizo adoradores, ¿cierto? Porque nos hizo además seres dependientes, que requerimos una autoridad. Entonces siempre vamos a querer adorar. Entonces, o adoramos a Dios, o adoramos a alguna criatura, a nosotros mismos. Estamos en dependencia de la aprobación de los demás, de nuestra comodidad financiera, de la casa en la que vivimos, etcétera. Son muchas idolatrías. Entonces, o es una orientación hacia Dios o es una orientación hacia el mundo, y eso va a determinar mucho lo que la persona llega a ser. Bueno, entonces miremos ahora el capítulo 4, que se llama Usted está al mando, y cuál es la idea central. La idea central es que definitivamente Dios estableció estructuras de autoridad. Hay estructuras de autoridad esenciales en la vida. En primer lugar está el hogar, que es la célula y la fundamental de toda la sociedad. Está la iglesia, está el Estado. Todos son autoridades ordenadas por Dios. Y en el hogar, pues los padres somos la autoridad delegada por Dios en la vida de nuestros hijos. Definitivamente somos autoridad delegada, como se vio durante todo el capítulo, en la vida de nuestros hijos. Y no solamente que Él nos haya delegado esa gran función, nos hizo virreyes, nos mandó a sojuzgar la tierra, sino que además nuestros hijos necesitan la autoridad, pero no cualquier autoridad, una autoridad llena de gracia, ¿sí? En que los padres conocen y entienden, no a la perfección, pero conocen, entienden, se esmeran por saber cuáles son los caminos de Dios. Y parte de una premisa fundamental, y eso lo vamos a ver más adelante, porque uno como papá a veces teme en qué punto de pronto me puedo estar como siendo muy autoritario. De pronto digo, ¿hasta qué punto soy muy autoritario? No, aquí en el capítulo me están diciendo que pues yo prácticamente decido por ellos, y sí, los niños les falta, es diferente criar a un niño que a un adolescente. Y poco a poco los adolescentes y ya los adolescentes que se van a convertir en adultos, pues obviamente empiezan a tener más decisión ellos mismos, y tenemos que empezarles a dar campo para que tomen decisiones con sabiduría. Pero mientras son niños, acá hay una premisa muy fundamental y que la va a desarrollar durante todo el capítulo, es que a los niños les falta madurez, les falta sabiduría y experiencia de la vida, ¿sí? Y en esa medida, ustedes van a florecer, van a crecer
bajo una autoridad de gracia de parte de padres piadosos, lo requiere. Cosa que no le gusta a nuestra cultura. Sí, la cultura no lee esa palabra autoridad, está lejos, pero desde una perspectiva bíblica entendemos que Dios llama a los padres a ser autoridad y Él ha ordenado que el vivir bajo la autoridad parental es una bendición para nuestros hijos. Ese es el modo y ese es el orden de Dios. Recordemos que desde la caída, nuestros padres, ¿cierto? Nuestros primeros padres allá en el huerto, lo que hicieron fue rebelarse contra la autoridad de Dios. Ese conocimiento del bien y del mal que a veces no entendemos, era que ese bien y ese mal lo iba a determinar yo de ahora en adelante. Ya Dios no tenía por qué decirme a mí lo que estaba bien y mal, sino que yo ahora soy mi propia autoridad, yo voy a determinar el bien y el mal. Y ahí empezó toda la caída de la corrupción. Esa misma corrupción la heredamos nosotros y es natural que el mundo rechace la autoridad. Nuestros hijos rechacen la autoridad. No solamente la autoridad dentro del hogar, sino tendemos a rechazar la autoridad eclesial, tendemos a criticar, no que los pastores no cometan errores o los ministros, ¿no? En las iglesias fíjense las iglesias que Pablo ministraba y lo que nos dice el Apocalipsis, pero tendemos a ser rebeldes, a criticar, tendemos a ser rebeldes con nuestras autoridades también civiles. Pero Dios ha ordenado líneas de autoridad y dentro del hogar la más importante, la de los padres. Esa es la idea principal y pues nos llama Efesios 6:1-4, donde nos lo cita. Bueno, es del 1 al 3, pero yo quise ponerla del 1 al 4. Dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor, su mandato, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y fíjense que es el mandamiento positivo, ¿no? Porque de los mandamientos hacia los hombres de no robar, no matar, no cometerás, no, este es el positivo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces no solamente es una orden, sino es un medio de bendición para nuestros hijos, como cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre Dios. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Acá en este capítulo nos va a hablar más de la disciplina y nos va a poner en orden la disciplina. ¿Qué es la disciplina y qué no es la disciplina? ¿Cómo tendemos nosotros como papás cristianos de pronto a malentender la disciplina? Y también, pero eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos, a veces nos quedamos en la corrección y se nos olvida la instrucción del Señor. Es decir, es más fácil decirle a un hijo, eso está mal. No, pero la parte de instrucción, y de hecho hay una pregunta al final, es ¿qué espacios además de la corrección usted usa para llenar de sabiduría a sus hijos, de la verdad de Dios? Eso fue una pregunta que me retó bastante. Entonces esa es la gran idea y ya vamos a empezar a seguir la guía de preguntas del capítulo 3 que corresponde al capítulo 4 del libro. Y esta primera parte de profundización en la palabra, no me voy a detener mucho ahí para abrir participación, pero sí al final le voy a pedir a Paola si hay alguna persona que alguno de estos versículos le haya tocado especialmente y quiera compartir algo, ya sea en el chat, escribiendo, o ya sea participando de manera verbal, pues Paola me va diciendo porque yo voy a pasar esta parte de la palabra más rápido, porque le abrimos más el espacio de participación a la aplicación de las preguntas estratégicas. Entonces, en esta sección de profundización en la palabra, el autor nos indica que Dios llama a los padres a ser la autoridad en la vida de sus hijos. Y nos provee, nos sugiere una serie de pasajes bíblicos para identificar las implicaciones en términos de la autoridad de los padres. ¿Qué nos dice sobre la autoridad? ¿Cuál es la implicación para la autoridad de los padres? En Génesis 18:19, que es un pasaje con Abraham y la promesa, nos dice la palabra, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos. Imagínense esa elección para mandar, uno podría decir, para dirigir a sus hijos y a su casa, después de que guarden el camino del Señor. ¿Qué es lo que nos mandan? A sus hijos, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Sí? Entonces es guardar el camino del Señor. Nosotros enseñarle a nuestros hijos a guardar el camino del Señor. Siempre insistimos en que la manera en llegar a
a mandar y a guiar a nuestros hijos para guardar el camino del Señor va a ser a través del Evangelio, ¿no? De pronto rápidamente como cristianos concluimos que llevar a nosotros y llevar a nuestros hijos a guardar el camino del Señor simplemente es cumplir una lista de preceptos, pero va a ser a través del Evangelio, de la gracia del Señor y su misericordia, de lo que Jesús hizo por nosotros como nuestros hijos, van a llegar a compartir la santidad de Dios, su juicio y su justicia. Pero hay un mandato claro de dirigir a los hijos y a la casa a guardar el camino del Señor. Es un mandato claro y fíjense que dice que a través de eso se iba a cumplir la promesa en Abraham, todo lo que había hecho desde toda la bendición. Bueno, el siguiente es Deuteronomio 21, 18, 21. Súper dura este versículo, me pareció, no sé, Paola, si te pareció también. Pues la gravedad de la rebeldía, ¿no? Ahí nos está diciendo lo de siempre, la paga del pecado es la muerte. Sí, es un claro ejemplo de un hijo terco y rebelde, y nos parece muy duro para nuestra época, ¿cierto? Porque dice que si no obedece a su padre y a su madre, aunque lo castiguen, ¿sí? Entonces que lo tomaran, lo llevaran a los ancianos, y decir a los ancianos, este hijo es terco y rebelde, no obedece, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, todo Israel. Miren la gravedad del pecado, a veces nos reímos de la rebeldía de nuestros hijos. ¿Sí? La gravedad. Aquí es un claro ejemplo de que la paga del pecado es la muerte y que no solamente muere por eso, sino que puede ser influencia de mal para el pueblo y dice quitarás el mal en medio de ti. Así es de grave y así de justo es Dios. ¿Sí? Y Él es dueño pues de la vida y de la muerte. Eso es el pasaje, la implicación, la gravedad del pecado. Proverbios 1, 8, 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Como embellecen la vida de nuestros hijos la instrucción del padre y la enseñanza de tu madre y el llamado pues a que no la abandonemos. O en Proverbios 4 más adelante, donde nuevamente se instruye que oigamos la instrucción del padre, prestemos atención, porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. Es un mandato constante durante todo el libro de Proverbios. Y en Proverbios 6, nuevamente, es nuevamente un llamado al hijo para guardar el mandamiento de tu madre, la enseñanza de la madre, átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Y se repite un poco lo de atrás de collar de honor. En tu pueblo cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertar te hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Son lámpara y enseñanza luz el mandamiento. Un continuo llamado. Ahí estoy pasando, Paola, pero si tú ves alguna mano arriba. Sí, no, todavía no he visto ninguna mano arriba, pero pensaba en este momentico que sería bueno hacer el ejercicio con nuestros hijos de revisar con ellos cada uno de estos pasajes para que ellos entiendan, ¿no? Lo que decíamos, la implicación del asunto, porque a veces no queremos de pronto llegar a ser como fanáticos, porque a veces nos dicen fanáticos en la instrucción, pero sí que ellos puedan verse reflejado en cada uno de estos pasajes, ¿no? Porque realmente es bien complejo este tema de la necedad y la rebeldía en el corazón, ¿no? De acuerdo, y van a ser muchos pasajes y más explicados en los demás capítulos de cómo el necio rechaza la instrucción, ¿no? Y va camino de muerte. El sabio es el que acepta la instrucción y es maravilloso el momento en que nuestros hijos, una vez restaurados, acepten con humildad la reprensión, ¿no? Ese debería ser una meta, un objetivo de nuestra crianza. En este pasaje, Lucas 2, 51, 52, muy representativo cuando nos ponen a Jesús delante, ¿no? Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. El Señor también se sujetó como dijo. Señor Jesús, el Dios, ¿sí? Nuestro Dios y sustentador, se sujetó a sus padres cuando se encarnó. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sí? Hay otro pasaje que lo quiero compartir. A veces para nosotros el tema de la sujeción, de hacer
rechazamos mucho el hecho de no poder hacer por nuestra cuenta las cosas, pero el mismo Señor no solamente se sujetó a sus padres mientras crecía como niño, sino que se sujetó al Padre. Entonces en Juan 5:19 nos dicen, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo de igual manera. Y qué maravilloso para nosotros. Bueno. El siguiente es Efesios 6:1-4, que fue el que ya leímos, ¿cierto? No lo voy a volver a repetir. Colosenses 3:20-21, nuevamente un llamado para que los hijos sean obedientes a su padre, porque eso es agradable al Señor, y no exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Habrá oportunidad para que nosotros miremos en qué consiste exasperar a nuestros hijos o hacer enojar a nuestros hijos, pero eso ya nos va diciendo las implicaciones en términos de la autoridad, que es una autoridad con gracia, como lo vamos a ver más adelante. No es una autoridad déspota, no es una autoridad violenta, no es una autoridad enfocada en mí mismo para desahogar mi ira, como lo decía el autor. Va a ser importante que no exasperemos a nuestros hijos, aunque hay hijos que les usan este pasaje, algunos hijos, de no hacer enojar a los hijos para decirle a los papás que no les pueden decir nada, ¿no? Yo generalmente en esa situación los llevo, bueno, y cómo termina Efesios, ¿no? Porque Efesios dice, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos, toca leerlo completo, en la disciplina e instrucción del Señor. Muy interesante, y eso lo vamos a tener oportunidad de verlo con más profundidad en otros capítulos. Y en Primera de Tesalonicenses 2:11-12, que también otra vez el autor nos invita a mirar cuáles son las implicaciones en términos de la autoridad de los padres. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Fíjense el llamado, les hace un llamado a ellos y les casi que los compara con un papá que cómo lo haría con sus propios hijos, ¿no? Entonces, este pasaje se va a volver a ver en otro capítulo, no lo voy a explicar acá para no alargarme mucho más y tener el tiempo que no nos queda mucho para compartir, pero lo vamos a ver más adelante. Y finalizando ya para profundizar en la palabra, ya sin usar los pasajes, en la segunda nos dice que nuestra cultura ha reducido la crianza a la mera provisión del cuidado. Y nos pregunta el autor cuáles son algunas de las tareas que diríamos que son para la provisión de cuidado. Y unido con eso, en la pregunta 3, dice, según el capítulo 4 de cómo pastorear, cuáles son las otras tareas o llamados que tenemos como padres. Entonces, básicamente, lo que es la provisión, pues es que muchos papás se centran que los hijos lo que necesitan es la comida, el techo, ¿cierto? La salud, un colegio, y pare de contar algo de diversión, poder irse a comer un helado el domingo, ¿sí? Que dice que la diversión no es mala, pero está muy lejos de lo que debe ser pastorear el corazón. Y la otro llamado como padre es el pastoreo. No sé si aquí, Paola, tú o alguien quiera compartir, yo tengo ahí más adelante las respuestas sacadas del mismo libro, pero sí es una confrontación a comparar lo que la gente, en lo que las personas, los papás se concentran para la provisión, pero hay un llamado mucho más alto que nos da el Señor como padres. Entonces, no sé si alguien quiera participar en este 4, para esta pregunta 3, el mismo autor nos dice que en contraste con ese punto de vista tan débil, que nuestros hijos lo que necesitan es un colegio, una casa, alimentación, por eso incluso los niños de hoy en día del mundo contemporáneo pasan tanto tiempo solos, ¿sí? Llegan del colegio y de pronto solamente pues una persona que los cuida o la vecina tal vez, ¿cierto? Porque pensamos que desde que tengamos provisto eso ya es suficiente. Pero el Señor en su palabra permanentemente nos llama a una tarea mucho más grande que simplemente ser proveedores, y es hacer pastorear el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Y es una tarea que no es para un horario,
no es de 5 a 8, digamos. Es una tarea realmente importante, profunda, que requiere nuestro tiempo y que necesita que la estemos llevando siempre a cabo. Es decir, nosotros siempre estamos haciendo eso. Así pensemos que no, siempre estemos pastoreando, siempre estamos guiando a nuestros hijos para mal o para bien. Hay que pastorear a nuestros hijos bajo la gracia y la instrucción del Señor, pero ellos siempre están siendo formados para orientar su corazón. Entonces nos dice, ya sea al despertar, al caminar, al hablar, al descansar, debemos estar involucrados en ayudar a nuestros hijos a entender la vida, tienen que entender la vida, entenderse a ellos mismos y entender sus necesidades desde una perspectiva bíblica, como nos dice Deuteronomio 6. Si vamos a pastorear a nuestros hijos, entender cómo reaccionan nuestros hijos, cómo dirigirlos en sus caminos, cuáles son las inclinaciones de su corazón, ¿sí? Y esa tarea vuelve a mente y cita Génesis 18 del mandato para Abraham, para mandar a sus hijos y a su casa a guardar los caminos del Señor. Y esa tarea mucho más grande y mucho más profunda va a requerir más que simplemente proveer comida, ropa, techo y algo de diversión, definitivamente. Ya pasando a las preguntas de aplicación en las que sí me gustaría ya que compartiéramos, yo voy a hablar solamente unas cosas. Nos pregunta el autor cuáles son algunas áreas donde observamos que comúnmente los padres no están dispuestos a dar la dirección a sus hijos. Y en la segunda nos dice, además de proveer dirección, los padres también deben disciplinar. Entonces nos dice cuáles son los errores que cometemos con la disciplina. Entonces hay dos problemas con los papás. Uno donde comúnmente no estamos dispuestos a dar dirección. Y número dos, a un mal entendimiento de la disciplina. Y ahí es hasta donde yo voy a terminar mucho mi intervención porque quiero como abrir micrófonos. Y donde los padres generalmente no están dispuestos, al contrario de lo que nos dice Génesis 18, que nos llama y nos da el mandato a dirigir a nuestros hijos para guardar el camino del Señor, haciendo lo correcto y lo justo. Y que seamos padres que realmente demos dirección a nuestros hijos. Y seamos como verdaderos directores donde nos involucramos realmente en conocer los hijos, en ayudarlos a entender el precepto de Dios, entender que ellos son pecadores por naturaleza, que requieren la misericordia y la gracia de Dios, y requieren entender lo que hizo Cristo para ellos como pecadores. Eso es ser agente de Dios, para enseñarle los caminos a los hijos. Entonces, esa es la dirección, ser agente de Dios para ayudarle a nuestros hijos a entenderse a ellos mismos, a entender su posición frente a Dios y mostrar la necesidad de gracia y perdón. Y también de ayudarle, pedirle a Dios su ayuda para que nos dé fuerza y sabiduría en esa tarea. Pero por el contrario, y a eso va la pregunta aquí en la aplicación, de qué es lo que nos damos dirección a los hijos. La mayoría de los papás no tienen unos objetivos claros, ni un método claro, ni un derrotero a seguir en la crianza de los hijos, ¿sí? No saben, no pueden contestar qué están haciendo para fortalecer o para superar las debilidades de los hijos, animarlos en sus puntos fuertes. Los papás nunca se han sentado a hablar entre ellos sobre los objetivos a corto y largo plazo para sus hijos. No tienen estrategias desarrolladas para la paternidad. A veces ni saben lo que dice Dios acerca de los niños y lo que ellos requieren. No están enfocados realmente en una corrección de las actitudes del corazón, sino se enfocan en lo que los irrita la conducta, y la mayoría de la corrección surge como producto de la vergüenza y la irritación que genera a los papás, ¿sí? ¿Y eso por qué razón es, según el autor? Porque la idea de paternidad no incluye la de pastorear. Eso no es ni en los creyentes incrédulos nunca. Y dentro de los creyentes que estamos muy ocupados o tenemos un enfoque incorrecto, la cultura ve a los padres es como proveedores de cuidado, ¿sí? Los niños necesitan un adulto que los cuide y de un tiempo de calidad para divertirse, lo cual no es malo, pero eso está lejos de lo que quiere Dios. Entonces, eso es lo que no estamos acostumbrados,
Y en la segunda, eso es un hecho, ¿no? No lo hacemos. Y en la segunda pregunta acá, de cómo entendemos la disciplina, que yo hice un cuadrito y ya aquí a Paola ya le voy a hacer el micrófono porque aquí en adelante ya vamos a darle la palabra a los participantes. Entonces aquí simplemente es un cuadrito comparativo de todo lo que dice el autor respecto a lo como comúnmente nosotros entendemos la disciplina. Fíjense que ya nos dijo algo, y es que no estamos enfocados en la tarea grande de dirección que nos dio el Señor, que es de ayudarle a nuestros hijos a orientar su corazón hacia Dios. Estamos más enfocados en el comportamiento y en ser proveedores. Pero adicionalmente la disciplina que infligimos o que no hacemos, o que hacemos poco, la entendemos más. La entendemos más como una disciplina punitiva según nuestra propia agenda. Al contrario, la disciplina correctiva o restaurativa en el Señor. Entonces, en esa primera forma de disciplinar, que es la más corriente, la corrección gira en torno al padre ofendido y no alrededor de Dios. Entonces actuamos por nuestra propia cuenta y no la disciplina restaurativa de Dios siendo representantes de Dios. ¿Sí? Y vamos a enfocarnos en la restauración bajo el precepto de Dios, o más bien el foco acá, el foco termina siendo cuando es punitivo, cuando es castigo, cuando la disciplina solo es por el mismo castigo, es desahogamos la ira o tomamos venganza. Ya que usted hizo eso mal, pues mire, ¿sí? Nos enfocamos en el castigo, lo que no quiere decir que no vayamos a disciplinar, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces terminamos moldeando a nuestros hijos como nos parece a nosotros y no moldeando a nuestros hijos como agrada a Dios, ¿sí? Desahogamos en nuestra ira. La base tiende a ser el desagrado por la conducta de los niños. O sea, me desagrada lo que haces. Cuando en realidad la base tiene que ser el desagrado de Dios por la rebelión en contra de su autoridad ordenada. ¿Sí? Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Una manipulación por medio de despliegues de ira, ¿sí? O de quitarles o darles cosas, en vez de una reprensión en Dios. El niño finalmente aprende el miedo a los hombres cuando yo pego un grito o cuando yo lo amenazo con quitarle algo, y no aprende el temor de Dios. Puede producir esta disciplina mal enfocada sí una mejor conducta, porque el niño está temeroso de que le quiten cosas o lo gritaron, pero no produce una piedad bíblica, que es lo que quiere el Señor. Entonces, hasta acá estamos ya compartiendo las respuestas. Vuelvo acá a la presentación, Paola, y ya vamos a abrir micrófonos para que sigamos con las demás preguntas de aplicación, ¿cierto? Que es, lee la descripción de la disciplina en Hebreos 12, 5, 11. Ustedes ahorita pueden participar sobre lo que ya hablamos, o aquí en adelante la diferencia entre la perspectiva punitiva de la disciplina y la perspectiva correctiva. En este pasaje de Hebreos 12, 5, 11 nos habla de la disciplina como expresión del amor de Dios. Eso va a ser total diferencia entre la perspectiva punitiva y de solo castigo a la perspectiva correctiva de restauración en Dios. Ahí está el pasaje, lo voy a leer para ya ir cerrando mi micrófono. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Listo, Paola. Entonces ya ahí lo dejo. Y las preguntas pues son esas, que hagamos una diferencia entre esa perspectiva punitiva y la perspectiva correctiva, y después, o las preguntas de atrás, y después seguimos con otras de aplicación. Bueno, por aquí, Judith, puedes abrir tu micrófono y comentarnos. Judith, ya puedes abrir tu micrófono, que nos levantó varias veces la manito. Bueno, mientras de pronto ella puede activar su micrófono, yo quisiera
Pensaba pues en algo de acuerdo a lo que nos comentaba, y es que yo pienso que una de las razones por las cuales nosotros no ejercemos esa autoridad hacia nuestros hijos es porque no conocemos esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, y muchas veces el desánimo nos lleva a dejar la tarea iniciada en la crianza de nuestros hijos allí, porque pues sentimos es que ellos están atacándonos a nosotros, y porque desconocemos que Dios nos ha dado toda la autoridad frente a ellos, pero que nosotros primero tenemos que someternos a Dios para poder ejercer esa autoridad correctamente hacia ellos, porque si no terminamos teniendo esa autoridad impunitiva, ¿cierto? Y realmente otra de las situaciones que vemos es que nosotros no destinamos un tiempo adecuado para poder trabajar con nuestros hijos, y es lo que veíamos de pronto en uno de los estudios anteriores, y es que como familia somos llamados a hacer teología en nuestro hogar, y no es una hora, no son 2 horas, sino que es constantemente, como nos lo dice Deuteronomio 6, que debemos hacerlo diligentemente cuando nos estemos en casa, cuando vamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantamos. Entonces a veces cree uno que vamos a ejercer autoridad solamente cuando se presentó un problema, una situación, pero se nos olvida que nuestro mandato es constantemente estar trabajando en la formación del carácter de nuestros hijos, ¿no? Y como decimos, apuntándole al corazón. Entonces, uno es el, el desconocimiento de esa autoridad que Dios nos ha dado, y lo otro es el desánimo que nosotros tenemos y el tiempo en que nosotros estamos dispuestos a dedicarle a nuestros hijos para enseñarle o hacer teología con ellos, ¿no? No sé si en este momento Judith ya puede abrir su micrófono. Bueno, o alguien más que quiera opinar o responder las preguntas que tenemos ahí en pantalla. La diferencia entre la perspectiva punitiva o centrada como en el castigo o la perspectiva correctiva o restaurativa. Y cómo entender la disciplina como expresión de amor de Dios. Buenas noches. No, yo no subí mi mano, fue mi hijo. Qué pena con ustedes. Sin embargo, sí, a veces esos conceptos de disciplina están como mal entendidos, mal abordados, y a mí como mamá me ha sucedido. Sin embargo, esta lectura me ha ayudado a recapacitar de que cuando mis hijos, al momento de mis hijos cerrar, he podido entender de que, o sea, de que estamos al mismo nivel y que yo no soy más que ellos. Es diferente cuando la disciplina viene de Dios, porque la disciplina al venir de Dios, Dios está sobre mí, Dios es mayor que yo, y Él tiene todo el derecho de ejercer su disciplina como Él quiere. Sin embargo, como madre, entiendo que soy la autoridad de mi hijo y que tengo que ejercer una disciplina, pero esa disciplina tiene que ser con misericordia, y algo que me ha hecho entender también es mostrándole, no como tal el acto, sino estos días le he dicho a mis hijos, es ¿qué ha habido en tu corazón que te ha llevado a actuar de esa manera? Entonces, esto me ha servido, y sí, a veces dar la disciplina con amor es bastante difícil, es muy complejo. Sin embargo, también veía que es la única manera que yo le puedo expresar a mi hijo el amor de Dios, que a pesar de que te amo, te voy a disciplinar, pero entonces es en qué tono lo disciplino, en qué tono de mi voz, cuál es mi acción para disciplinarlo, cuál es mi actitud con la cual voy a dirigirme hacia mi hijo, hacia mis hijos. Entonces eso era lo que iba a decir. Sin embargo, no había yo levantado mi mano. Qué pena. Bueno, sí, gracias. Ahí, Paola, no sé si sería bueno. Yo acá tengo, él habla de una conferencia en la que él estuvo, que escuchó sin querer la conversación de dos papás, no sé si lo vieron, donde los dos padres anteponían la disciplina y el amor. Entonces decía, es que mi esposa es muy amorosa.
Entonces a mí me toca ejercer la disciplina. Entonces él decía que casi se atora, se estaba comiendo algo, porque eh, como cristianos tendemos a poner una balanza de disciplina y amor, ¿cierto? Cuando realmente, según Hebreos, la disciplina es una expresión del amor de Dios. Y nosotros como autoridad delegada de Dios, por amar a nuestros hijos, porque justamente los amamos, ¿cierto? Y porque además es un mandato de Dios y porque pues, la disciplina es una herramienta que usa Dios para restaurar nuestros corazones. Es por el amor a Dios y por el amor a los hijos que disciplinamos. Entonces lo estaba buscando acá en la copia que hay del libro. Vamos a ver si... Está en la página 37. Sí, está en la 37, sino que acá, como esta es una copia de estas dime, léeme una frase y lo busco. Dice, bueno, al inicio dice, el escucharles decir, cuando empieza la página. Escucharles decir. Entonces el escucharles decir. Sí, ay, no me lo quiere poner, no sé por qué de pronto es, pero si quieres lo lees, aunque no todo, pero sí nos ayudas con eso, por favor. Sí, dice que la disciplina es una expresión de amor. Bueno, habla del receso, la conferencia, dice que casi se ahoga, dice que pensé en Proverbios 3:12, que dice, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 13:24 corrió a la mente del autor. No corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y menciona también en Apocalipsis 3:19 que dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¿Cómo va a ser posible entonces balancear entre disciplina y amor? La disciplina es una expresión de amor. Y es básicamente de pronto lo que nos decía ahorita, la comparación es que cuando llegamos a que sea una corrección impuesta, impunitiva, realmente no va a haber una corrección como tal que traiga una instrucción, ¿sí? Y a veces nos limitamos solamente es a corregir el comportamiento, pero no llenamos ese vacío que queda. Yo le quito el celular para que no siga, pero no le explico el por qué no debe ver más tiempo, ¿sí? O es porque de pronto él tiene que tener un orden en que hay un tiempo para estudiar, otro tiempo para la diversión. Entonces simplemente nos quedamos en la disciplina impunitiva, pero como no reemplazamos eso con lo positivo, que es realmente la corrección basada en la instrucción, entonces pues el niño realmente no va a aprender. No va a guardar nada en su corazón para una próxima oportunidad que se le presente, ¿no? De acuerdo, Paola, aquí justamente encontré en la Nueva Traducción Viviente, en Hebreos 12, que justamente pues los traductores aquí ponen como título la disciplina de Dios demuestra su amor. Para que nosotros mismos siguiendo el ejemplo pues de lo que nos enseña el Señor, no balanceemos como disciplina versus amor, sino que la disciplina es expresión del amor de Dios y expresión de nuestro amor, pero tenemos que saber disciplinar, ¿sí? No disciplinar, no entender la disciplina como un grito, lo asusté, tiene que pagar lo que hizo, ¿sí? Ahora va a ver, lo puedo amenazar, lo puedo manipular y lo que tú dices. Es corregir, pero corregir con instrucción. Es que él sepa que eso está mal, cualquier cosa, pero sepa qué es lo que está bien y cuál es la instrucción y cuál es el precepto. ¿Cómo es el deber ser? Porque yo le puedo decir, este no es el camino, pero tengo que decirle cuál es el que sí es. Por eso es en criar a los hijos en disciplina e instrucción del Señor, que es lo que nos dice Efesios 6, ¿cierto? Sí. Y entonces, sí, dale. Él dice algo más interesante, también que es muy interesante, y es que dice, también nos enseña que aunque la disciplina no es agradable, sino dolorosa, da una cosecha de justicia y paz. Realmente cuando los corregimos instruyéndolos, él no va a quedar ofendido, ofuscado, ¿sí? Sino que de alguna manera esa instrucción va a quedar en su corazón, ¿no? Y dice que va a traer,
Por tanto, en vez de ser algo para balancear el amor, es la expresión más profunda del amor. Ah, bueno, dice que va a traer, que esta disciplina entonces va a traer una cosecha de justicia y paz. Ujú. Y es lo que debemos realmente, en lo que debemos ser intencionales cuando corregimos a nuestros niños. Poder producir en ellos esa buena cosecha de justicia y paz. No que estén ofendidos con nosotros, no que cuando lleguen a la mayoría de edad entonces ya quieran alejarse de nosotros porque es que ya no se aguantan más es la corrección de nosotros, ¿no? De acuerdo, sí señora. Bueno, y las preguntas que están más adelante, hay dos, si alguien quisiera aportar algo en la aplicación, porque es importante que la corrección gire alrededor de un Dios contra quien se ha pecado, no de un padre ofendido. Eso ya lo vimos. ¿Cómo ayuda esto con el problema del enojo en las padres durante el proceso de disciplina cuando nos enojamos? Bueno, lo habíamos visto también en el libro de Edad de Oportunidad. Cuando estamos muy enojados es mejor tomarnos un tiempo y llorar, porque no es un momento, ahí estamos, ahí sí cuando hablamos de balance, las emociones están muy fuertes y debemos tomar tiempo para reflexionar y orar. Y eso tiene que cambiar nuestra manera de disciplinar, vernos más bien como agentes de Dios, ¿cierto? Y no como agentes propios nosotros, como el principal. Creo que alguien alzó la mano, me parece, Sí, Paola. Andrea es Gómez, pero creo que es una chica, entonces nos puedes decir tu nombre. Carolina Ramírez. Carolina. Bueno, yo te voy a preguntar, lo que pasa es que, bueno, hay niños que tienen un carácter diferente, ¿no? Hay niños que son muy nobles, moldeables, espásticos, pero hay niños que su carácter es completamente, yo leí un libro de Rey Matos que se llama Niños con voluntad firme, ¿sí? Entonces son niños que a veces son desafiantes y realmente no es fácil. Entonces, digamos que cuando Claudia dice, bueno, es tiempo para ir a orar, entonces, digamos que en ese momento, no sé, el niño no, estos tipos de niños a veces, como son de por sí entendido que son creados así por Dios, porque Dios los necesita así, pero hay que encaminarlos de manera correcta. Lo que pasa es que sí se vuelve un desafío, porque ellos desafían tu autoridad todo el tiempo. O sea, no es de vez en cuando, no. O sea, todo el tiempo quieren verificar que ustedes son buen líder. Y de cierta manera, a veces, pues si uno toma esa actitud de, ya vengo, voy a ir a orar. No. O sea, no sé cómo lo toma él, porque de cierta manera, pues me pasa porque tengo uno de mis hijos, es súper moldeable, súper fácil, o sea, se le habla y ya. El otro todo el tiempo está retando, todo el tiempo. Les doy un ejemplo. Está en la mesa. Él sabe que debe comer rápido, que debe hacer los modales, pero cuando algo no le conviene, no lo hace. Y no lo hace porque no, de cierta manera, quiere desafiar, nos desafía, y es muy difícil porque se vuelve repetidas veces. Digamos, ya lo hemos hecho con la palabra, con Dios, orando, ¿sí? Y aún así sigue en esa forma. Entonces, no sé cómo que me aconsejan esto. Sí, sí, te entiendo. No sé, Paola, tú qué le quieras aportar. Yo de momento decir que, bueno, la oración no siempre pues es irnos a retirarnos a un lugar. Eso pasa más con los adolescentes, cuando vimos el curso que teníamos esa oportunidad, pero definitivamente el orar sin cesar se hace más que necesario incluso en medio de un conflicto con un hijo. Y lo otro, ver que la conducta incluso en un niño, a ver si lo puedo coger acá, en un niño pues rebelde o en un niño más plácido, finalmente no es lo que determina la vida de ellos, ¿no? Pueda que el niño rebelde, el Señor nos esté mostrando más oportunidades de pastorear ese corazón que el niño que parece que se porta bien. ¿Mm? Finalmente, el interés del Señor está en nuestro corazón y en que el niño que es rebelde abiertamente llegue a reconocer eso, que es un pecador, que él solo no puede, que va a requerir la misericordia y la gracia del Señor a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la paga del pecado es la muerte, que Él llevó sobre sí los pecados y no solamente murió para salvarnos pues, de la paga del pecado, sino que murió para transformarnos. Entonces, el objetivo tiene que ser que Él llegue a entender eso. Por lo menos que entienda, que sepa que lo que está haciendo está mal, ¿no? Que es pecado frente a Dios, que es desobediencia frente a Dios, que merece morir, ¿no?
y que él solo no va a poder. Él solo, y verlo más que, claro, es un desafío tremendo y sobre todo para nosotros mismos, porque uno frente a un niño rebelde y cada hijo de nosotros es diferente, es un desafío para nosotros como papás y yo te entiendo lo que dices. Yo tengo 3 hijas y cada una es muy diferente. Sí, el desafío con un niño de carácter firme es mucho más grande, pero el Señor nos manda, como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Hay un, hay un, alguien escribió, Paola, en el chat. Yo voy a ir minimizando acá antes de que la No. des malos. Sí. Sí, alguien dice, ¿puedo leer ya o va a terminar Sí, la dale, idea? dale. Buenas noches, yo entendí que es muy importante no corregir con enojo porque el enojo produce más rabia que obediencia. Y otra cosa es que la diferencia que hay entre la corrección y el castigo, donde corrección es por amor y castigo es maltrato. De pronto quisiera como aportar algo a Carolina y también referente a justamente el estudio que tuvimos anteriormente y que a mí me ayudó mucho porque también tengo un niño muy parecido a lo que tú nos cuentas, ¿sí? Entonces el reto se hace más difícil cada día. Entonces, ¿qué hemos podido aprender a través de ese estudio y que también estamos fortaleciendo en este? Uno es que nosotros cuando se presentan esas situaciones debemos verlo siempre como una oportunidad para que Dios obre ahí, ¿sí? Cada situación difícil que se nos presenta con ellos es una oportunidad para que Dios obre y nos está mostrando cosas que hay que corregir, como nos decía ahorita la hermana Claudia. Y lo otro es que nosotros, y lo vimos aquí, somos llamados a ser fieles ante Dios primeramente y no llevar a nuestros hijos cuando ellos se comportan de esa manera a irarnos y contestarles de una manera que empeora la situación. Entonces tú, a pesar de lo que te diga, debes ser fiel ante Dios y no puedes provocar a ira y debes no cometer nada que vaya en contra de nuestro caminar con el Señor como mamá. Y lo otro es no desanimarnos, Carolina, porque si nosotros nos desanimamos y nos tomamos todo esto como personal, como ellos nos quieren atacar es a nosotros, porque nos retan, porque no nos dicen a veces, no, es que yo no quiero que tú seas mi mamá, es que no, esa es la autoridad que Dios puso ante ellos y por encima de todo, nosotros tenemos una responsabilidad ante ellos como padres, porque ese es nuestro llamado a orientarlos a ellos, llevar ese corazón a orientarlo a Dios. Entonces te diría esas 3 cosas. Velo como cada reto es una oportunidad para que Dios entre, obre y nos muestre qué situación necesitamos que corrijan ellos e incluso nosotros corregir, porque a veces nuestra impaciencia, necesitamos que coma rápido porque es que ya tenemos que nuestra impaciencia, que Dios quiere trabajar en ellos o en nosotros, ¿cierto? Por eso lo tenemos que ver como una oportunidad. Lo otro, no te desanimes, aquí estamos viendo, tenemos la autoridad de Dios, nadie nos la puede quitar y somos responsables por esa autoridad y a ser fieles, ¿sí?